Esta es mi moto, una vieja Kawasaki que pesa solo 115 kilogramos. Y estas bestias colosales son tractocamiones que pesan más de 30 toneladas. Hoy los desafiaremos y veremos si en verdad pueden succionar un motociclista al interior de sus llantas. Mucho se rumora sobre si es real o no que las corrientes de aire que desplazan los camiones puedan succionar un motero bajo las llantas. Incluso hay información teórica por estudios que dan a conocer dicho fenómeno como efecto Venturi. El efecto Venturi consiste en que cuando una corriente de aire pasa de un espacio amplio a uno reducido, este aumenta su velocidad y a la vez disminuye la presión, lo que causa una sensación de succión justo donde aumenta la velocidad. Otro fenómeno que experimentamos al estar cerca de un tractocamión es el efecto Vortex, el cual me parece aún más peligroso que el efecto Venturi, pero vamos paso a paso analizando los peligros, y del efecto Vortex hablamos un poco más adelante. Tal vez en alguna ocasión has notado que al rodar muy cerca, al lado de un tractocamión, sientas que este atrae tu moto a sus ruedas. Esto sucede principalmente en autopistas de tráfico lento a velocidades entre 30 a 60 km por hora. Pero la realidad es que lo que causa que un motociclista sea atraído hacia las grandes ruedas del camión en estas condiciones es causado por un fenómeno distinto al efecto Venturi. Es decir, la mayoría de las veces no es el camión el que te succiona, sino tú mismo el que conduces tu moto acercándose peligrosamente a las ruedas. Lo curioso aquí es que esto sucede por un efecto visual que te pone en peligro sin que te des cuenta, pero que a continuación explicaré para que podamos evitarlo. Cuando montamos en nuestras motos usamos numerosas habilidades de nuestro cuerpo, pero quizá la más importante es la de mantener el equilibrio. Para lograrlo hacemos uso no solo del efecto giroscópico de las ruedas, sino también de la orientación visual del entorno, usando puntos fijos como árboles, edificios o el horizonte frente a nosotros. El problema aparece cuando estamos muy cerca de un gran camión, o peor aún, en medio de dos tractocamiones. Es aquí cuando muchos moteros se preocupan demasiado por las grandes y peligrosas ruedas, quedándose con la vista puesta en ellas y descuidando puntos fijos del entorno. Aquí viene la parte peligrosa de todo esto, ya que sin darnos cuenta, nuestra moto suele ir a donde estamos mirando, y de esta manera la motocicleta puede ir a parar bajo las ruedas del camión. Es decir, que cuando miramos demasiado el camión en movimiento, perdemos en gran parte el sentido de orientación respecto a la vía. Pero para esto hay algo que podemos hacer y evitarlo. Si por alguna razón te ves en esta situación, debes mirar al frente y no a las ruedas que están al lado. De esta manera, si miras a la cabina, las ruedas delanteras del camión o el horizonte, curiosamente puedes controlar mejor la distancia con el camión y prever más anticipadamente los movimientos del vehículo, ya que empiezan con las ruedas delanteras. Además de tener en cuenta todo esto, se debe buscar tomar mayor distancia del vehículo inmediatamente, pero claro, hacerlo con mucho cuidado. Preocuparnos por las ruedas de un camión no es el único peligro que debemos evitar. Resulta que existen otras amenazas para nosotros los moteros igual o incluso más delicadas por parte de los camiones articulados, o en general de cualquier vehículo de gran tamaño. Uno de los factores que te puede causar una caída inesperada de la moto es la gran cantidad de aire que desplazan los camiones al frente cuando van a altas velocidades. Esta onda golpea con distinta fuerza, según tres factores que debes tener en cuenta. Estos son: primero, tu dirección en la carretera; segundo, la dirección en que va un gran camión; y tercero, que quizás sea la más importante, la dirección y fuerza en que va el viento. Por ejemplo, si vas a adelantar un camión y vas en la misma dirección del viento, sentirás una onda que te empuja parte del camión con una fuerza progresiva y medianamente controlable. Pero si adelantas y el aire está en contra, la fuerza que te empuja será aún mucho mayor. Todo esto representa peligro a 3 metros o menos distancia de un gran camión. Pero falta más, aún puede ser más peligroso. En los casos de carreteras con doble sentido, si un motero conduce en sentido contrario al viento y pasa cerca a un camión, dependiendo de las velocidades y fuerza del viento, el impacto de la onda puede ser tan violento que en los casos más extremos el motociclista no puede controlar la motocicleta. A continuación mostraré un ejemplo que tuve que ensayar repetidas veces acortando distancias, calculando velocidades y monitoreando el viento para tener control de la moto al momento de impactar con la onda. Por favor, por ningún motivo intentes hacer algo parecido y guarda suficiente distancia al paso de grandes vehículos.
dado poder, ni un poco. Llegó el momento de hablar de la succión que pueden generar estos vehículos. Los tractocamiones a velocidades superiores de 70 km por hora generan algo conocido como efecto vórtex. El efecto vórtex es una especie de torbellino que está en la parte trasera del camión. El fenómeno se produce por el viento que sigue el vacío de la trayectoria que deja el vehículo. Un motociclista debe tener cuidado principalmente si va tras un camión a igual o más velocidad. El primer peligro se presenta a 20 o 30 metros, ya que la moto aumenta la velocidad por sí sola sin que el piloto acelere. Esto es producto de la ausencia de resistencia producida por el viento que está cortando el camión. El segundo peligro, y aún más extremo, es a menos de 10 metros, ya que el efecto vórtex hace que se acelere aún más la velocidad del motero, y creando una gran posibilidad de colisionar, si no se activan rápido los frenos o se sale de la trayectoria o del alcance del efecto vórtex. ¿Qué sucede entonces con el efecto Venturi? ¿Es verdad o no que los camiones articulados succionan las motos? Lo cierto es que es algo posible pero poco probable de que suceda. Veamos. Al principio del video hemos dicho que el efecto Venturi se presenta cuando una corriente de aire pasa de un espacio amplio a uno reducido, y al aumentar la velocidad crea una baja en la presión que se puede experimentar como una succión. Pero para que esto suceda, el aire debe tener continuidad y no chocar con ninguna barrera. Si analizamos la parte baja de un tractocamión puesta al túnel de viento, se hace notar que en efecto el aire va con corriente hacia debajo del camión, pero el aire entra por tres partes distintas, frente al camión y por los dos costados. El choque de estas masas de aire, sumado a las llantas y todas las piezas debajo del camión, crea en el aire direcciones descontroladas y sin mucha fluidez, lo que reduce la posibilidad de generar una fuerza de succión tan importante como para absorber un motociclista. Sin embargo, se puede presentar con ciertas condiciones un efecto Venturi mucho más poderoso, que sí pueda representar un verdadero riesgo. En el caso que un motociclista sea golpeado por viento fuerte en un costado y un camión pase a su lado con un gran espacio entre sus ruedas, el aire encontrará un camino más reducido por el cual pasar, y dado que al otro lado del camión tiene continuidad, es cuando se puede crear un efecto Venturi realmente poderoso, que pueda desestabilizar un motociclista y llevarlo a parar bajo sus ruedas.